Sistema Internacional de Medidas. Voy a comentar un poquito de la norma nacional que vamos a usar en química, el uso de prefijos y los factores de conversión. Por eso es que aquí se presta para dejar la hoja de trabajo. La semana pasada les había dicho que les iba a dejar una hoja de trabajo, pero no habíamos llegado todavía a esta parte. Entonces, Pablo, el día de ayer, que ya el día miércoles, pues ustedes van a empezar a trabajar con Pablo y con Edgar, tutorías, y ya pues a trabajar con lo que yo les voy dejando también, ¿verdad? Que van a ser hojas de trabajo para que ustedes lo tomen en cuenta y aprovechen la hora de sus tutorías. Para empezar, es importante que nosotros tengamos en cuenta que para expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas cuando estemos trabajando, las expresemos en notación científica. La notación científica es un sistema para expresar muy grandes, pequeñas, en donde vamos a tener el número, el número entero, el número de la masa, ¿sí? Luego vamos a colocar el 10 representando la base de 10, ¿sí? Y luego el n, que va a ser el exponente, ¿verdad? Va a ser el exponente, que este puede ser un exponente positivo o negativo que va a depender del movimiento del punto decimal. Esta es la forma en que vamos a representar o números muy grandes o números muy pequeños que ya todo tiene contemplado. Porque si ustedes quieren poner en la calculadora un número muy grande, más de 9 dígitos, no lo van a poder colocar así como tal, 0, 0, me lo estoy inventando, ¿verdad? Muchos ceros acá, muchos ceros, ajá, muchos ceros. Y por ejemplo aquí que tuviera un 7, un 3 y un 8, y yo quisiera representar, si yo quisiera meter ese número tal como está ahí, a la calculadora yo no podría hacerlo, porque la calculadora solamente me tiene 9 espacios. Pero para eso podemos representar el número por medio de notación científica de esta forma, para representarlo de esta forma, de una forma sencilla, una forma en donde nosotros vamos a correr el punto decimal y representarlo simplificadamente, ¿sí? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, este es un número muy, muy pequeño. Cuando nosotros venimos, el punto decimal está acá. Este de acá, lo estoy resaltando. Hacia atrás, el exponente, la n, es negativo. Si corremos el punto decimal hacia adelante, el n, el exponente es positivo. En el caso de este número tan pequeño, vamos a correr el punto decimal hasta el primer entero positivo de 1 a 9. ¿Cuál sería? ¿El 1, el 3 o el 8? ¿Hasta dónde tengo que correr el punto decimal? ¿Hasta el 7, hasta el 3 o hacia el 8? Hasta el 7. El positivo de 1 a 9 que yo me voy a encontrar en el número, o sea, el primero en el número. Entonces, el primo es 7, entonces aquí iríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19. 7.38, pueden observar los otros, por 10 a la menos 19, que significa que yo lo he corrido 19 espacios hacia atrás. Pero ahora, ¿verdad?, la calculadora ya se lo reconoce como este número que tenemos aquí. Lo que sucede es que ustedes lo están colocando en la calculadora de una forma simplificada, ¿sí?, utilizando la notación científica. El otro caso de que tuviéramos un número vamos a ver, ahora vamos con muy grande. Que tuviéramos un número muy grande, y yo me voy a inventar un número muy grande, por ejemplo, 4, 8, 9 y muchos ceros, ¿verdad? Porque recuerden, ceros a la izquierda sí valen, ¿verdad? Entonces, yo tuviese este número, ¿verdad?, un número muy grande. Si yo quisiera meter este número muy grande a la calculadora, sería bastante, o sea, no podría, porque la calculadora tiene solamente 9 espacios. Lo tengo que poner simplificadamente en notación científica para poderlo con la calculadora balancear va a ser positivo. ¿Y cuál es el exponente? El exponente es el número de veces que yo corrí el punto decimal. Así es el 4, porque es el primer entero positivo de 1 a 9. Del número. Entonces aquí sería 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces, para poder expresar este número sería 4.9 por 10 a la 18. Y vemos entonces que no es muy grande y de una nota científica, ¿verdad? Ahí tenemos un par de ejemplos más, ¿verdad? Ahí tenemos 5.7 por 10 a la 6. 0.0065, ¿verdad?, como este es un número pequeño, entonces es el mismo decir 6.5 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Cuando el exponente, cuando el punto decimal se corre hacia adelante, el exponente es positivo, y cuando se corre hacia atrás, el exponente es negativo. Números muy pequeños, exponente negativo; números muy grandes, exponente positivo. Y es simplemente una forma de expresar números muy grandes o números muy pequeños de forma simplificada. El día de hoy, aparte de esto, vamos a hablar de cifras significativas. Y las cifras significativas, lo voy a decir de esta forma: la cifra significativa de un número, una medida, son todas aquellas cifras que expresan correctamente un resultado, digámoslo así. Por ejemplo, aquí les tengo algunas medidas para que empecemos a entender el tema de cifras significativas. La ventaja de este tema y de este tema en general, que estamos empezando a verlo el día de hoy, es que ustedes van a tener la segunda práctica. La primera práctica, que ya la están teniendo en el laboratorio, porque todo esto va también de la mano con lo que van viendo en el laboratorio. La primera práctica hablaron de medidas de seguridad, de conocer el laboratorio de química, de cristalería, equipo, de algunos procedimientos
de laboratorio, las balanzas, bueno, etcétera. Eso lo están haciendo en la primera práctica. En la segunda práctica quiero que pongan mucha atención también en el laboratorio, porque ahí van a estar viendo mediciones de la materia. Aparte de que van a estar practicando también lo que son conversiones, también van a hablar de cifras significativas, de cómo manejar las cifras significativas y cómo expresar el resultado correctamente de una cierta cantidad, de una cierta medición. Hoy vamos a estar hablando de eso, pero también lo van a recalcar en el laboratorio, ahí le ponen mucha atención a esto, ¿verdad? Entonces, una cifra significativa es expresar correctamente un resultado. Si yo, por ejemplo, tengo 852 milímetros, ¿verdad? Y tengo exactamente 852 milímetros, esta me tiene 3 cifras significativas. 3. Porque yo estoy viendo exactamente las 3 cifras significativas ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el decir 56.41 gramos. Esto me tiene 4 cifras significativas. Sí. 141 gramos, las 4 cifras significativas. Por ejemplo, 752.6 mililitros. Esto me tiene efectivamente 4 cifras significativas, porque yo sé que es 752. Pero es 752.6, 4 cifras significativas, ¿verdad? Lo mismo, 8.563 gramos me tiene 4 cifras significativas, ¿sí? Pero, por ejemplo, el decir 13 centímetros, Si yo dijera, por ejemplo, solo 13 centímetros, solamente así, 13 centímetros, estaría tomando en cuenta solamente 2 cifras significativas. Pero el hecho de decir 13.0, ya estoy tomando en cuenta 3 cifras significativas. Ahora, lo que sí es importante tomar en cuenta es que los ceros a la izquierda no valen. Y, por ejemplo, en esta cantidad, a la hora de decir una cantidad pequeña, 0.042 metros, esto solamente tiene 2 cifras significativas. Y, por ejemplo, esto de 0.0006 kilogramos solamente tiene una cifra significativa, porque los ceros a la izquierda no valen. Y solo me está expresando una cifra significativa. Entonces, esto es para que tomemos en cuenta una tarea que consiste en leer un documento como todavía no tenemos habilitada la plataforma de la escuela, la plataforma Moodle, entonces por WhatsApp se los voy a mandar dentro de un ratito, ¿verdad? Sobre cifras significativas. Y el día jueves quiero realizar una actividad con el contenido de esa lectura que ustedes van a hacer, van a hacer martes y el día de mañana miércoles, porque tenemos clases el día jueves. Entonces yo quiero que por favor lean el documento que les voy a enviar sobre cifras significativas. Lo que les voy a dar es un documento, las reglas para expresar las cifras significativas, porque a veces uno dice, ¿con cuántas cifras significativas debería expresar el resultado de una suma? Dice, por ejemplo, de una resta, una multiplicación, ¿sí? El resultado de una operación matemática con cuántas cifras significativas, cómo son las reglas de las cifras significativas. Entonces, este documento que les voy a dejar de tarea y que yo quiero que lean, que ya lo tengan fresco el día jueves, ¿sí? Nos sirve para saber cómo voy a expresar
con cuántas cifras significativas debo expresar a la hora de hacer una operación matemática. O si yo estoy expresando una cierta medición, ¿con qué certeza la estoy expresando? ¿Cuántas cifras tiene esta medición o esta cantidad, verdad? Entonces, ustedes van a leer entonces el documento que yo les voy a dejar dentro de un momento por WhatsApp, ¿verdad? Entonces ya tienen una tarea para el día de hoy en la tarde y el día de mañana para leer un poco, para leer este documento y tenerlo fresco el día jueves. El día de hoy, sí, dime. Solo es leer el documento de Word que nos va a enviar. Sí, es un PDF. Es un PDF sacado de un libro. Ahí tiene la referencia del libro, ¿verdad? Ajá, de donde lo saqué. Ajá. Es una lectura Perfecto, sobre gracias. cifras significativas. Sí. Yo lo saqué de un libro. Es una recopilación de un libro y ahí tiene la referencia del libro donde lo saqué, ¿verdad? Pero es para que aprendamos sobre cómo expresar cifras significativas. De eso se trata esta lectura. Y así el día jueves yo ya puedo hablar un poco de cifras significativas porque ustedes ya han leído el documento, ¿verdad? Y vamos a ver si realizamos ese día una actividad con el contenido de el documento que van a leer. ¿Algún? Bueno, el día de hoy también vamos a hablar del Sistema Internacional de Medidas. El Sistema Internacional de Medidas es el que se va a utilizar en química y por eso es importante que nos familiaricemos de este tema. Nosotros aquí en Guatemala, pues muchas veces acostumbramos a utilizar el sistema inglés. Lo decía cuando tocábamos el tema de la masa, que cuando hablamos de masa acostumbramos a veces decir libra, de usar la masa y el peso como un sinónimo. En química se acostumbra a utilizarlo como un sinónimo, aunque nosotros sabemos verdaderamente qué es masa y sabemos verdaderamente qué es peso. Muchas veces estos masa y peso se utiliza como un sinónimo en química. Y decimos, bueno, el peso de esta sustancia es tanto, cuando sabemos perfectamente que es la masa, ¿verdad? Pero lo importante aquí, bueno, y lo damos muchas veces en libras, nuestro mismo peso. ¿Cuánto pesa usted? Si alguien les nos pregunta, ¿cuánto pesa usted? Tantas libras, acostumbramos a decir, porque el sistema inglés nos lo vinieron a imponer pues, los españoles y lo tenemos muy arraigado. Pero nosotros en química vamos a estar usando el Sistema Internacional de Medidas. Y por eso es importante que nos familiaricemos. Cuando hablamos de masa, que hablemos de kilogramo y que hablemos de todos los submúltiplos de kilogramo cuando hablamos de masa, ¿verdad? Porque la unidad básica de la masa es el kilogramo. Cuando hablemos de longitud, la medida de la materia en una dirección, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un trocito de madera, acá yo tengo un trozo de madera, y quiero saber la longitud de este trozo de madera, tengo que medir, como el cuadrado tiene todos sus lados iguales, ¿verdad? Entonces tengo que medir un lado del cuadrado y esa es la longitud. Pero si lo estoy haciendo en el Sistema Internacional de Medidas, pues la unidad básica es el metro. Entonces voy a usarlo en metros. ¿Sí? Ahora, algo pero que también es importante es que unidades de área, o superficie, es cuando medimos la materia en dos direcciones. Entonces, si la longitud en el sistema internacional, la unidad básica es el metro, en el caso del área o la superficie, el área
o la superficie es el metro cuadrado. ¿Verdad? El metro cuadrado. Y si ya le incluimos a eso largo, ancho y alto, ¿sí? Las tres dimensiones, las tres dimensiones, entonces estamos hablando de volumen. De volumen. Metro cúbico. Acá lo tenemos en el sistema internacional. Entonces es importante que sepamos que cuando manejemos volumen, todos los submúltiplos del metro cúbico y que también los podemos hacer a las versiones con litros, mililitros y todo esto, que los vamos a poder pasar, pero que la unidad básica es el metro cúbico para el volumen. ¿Sí? En el caso de la temperatura, aquí en Guatemala nosotros temperatura en grados centígrados. En algunos países como Inglaterra, Estados Unidos, utilizan la temperatura en grados Fahrenheit. Pero en química nosotros nos vamos a dar cuenta que todas las fórmulas en química y cuando usamos la temperatura, la unidad básica de la temperatura es el Kelvin. Entonces es importante que lo sepamos en los sistemas de temperatura, que podamos pasarlo de una unidad de temperatura a otra. Por ejemplo, de Kelvin, sepamos pasar a grados centígrados y a grados Fahrenheit. Los podemos manejar todos, pero sabemos que la unidad básica de temperatura en el sistema internacional son los Kelvin. ¿Verdad? La densidad, nosotros sabemos que es una de la masa que tiene una, ustedes van a ver ese símbolo cuando estemos hablando de densidad. Entonces, las medidas del sistema internacional que vamos a utilizar en química, que siempre la sepan. Cuando hablamos de densidad, sepamos entre la masa y el volumen, que como ya lo dije, ¿verdad? Se representa con la D griega, ¿verdad? Cuando hablamos de sólidos, generalmente lo expresamos en gramos por centímetro cúbico. Cuando hablamos de líquido, lo expresamos en gramos por mililitro. Y cuando hablamos de gases, generalmente lo expresamos en gramos por litro, ¿sí? ¿Cómo medimos la masa? Ya sabemos que por medio de una balanza, ¿verdad? Por medio de balanzas, ¿sí? ¿Cómo medimos el volumen? Pues hay varias formas. Si el sólido tiene una forma definida, como estos que yo les estoy colocando acá. Por ejemplo, si yo quisiera medir no de un líquido, sino de un sólido, de un trozo de metal, de un metal de aluminio, por ejemplo, que tiene va siendo radio al cubo por altura, radio al cubo por altura del cilindro. Si yo tengo esas medidas, pues yo puedo llegar a saber el volumen de ese cilindro. Y si es un trozo de aluminio, yo ahí ya tendría el volumen del aluminio, ¿verdad? Tendría que tener la masa del aluminio, ir a una balanza y medir la masa. Y en los problemas, pues ya me tendrían que dar todos estos datos para que yo llegue a determinar la densidad de ese trozo de aluminio. Si, por ejemplo, vuelvo a repetir, tengo un rectángulo de madera, ¿verdad? Y yo quiero saber el volumen del rectángulo, pues ya sé que es largo por ancho por alto, ¿verdad? Entonces llego a determinar el volumen del rectángulo con esto, ¿verdad? Y llego a obtener el volumen del rectángulo.
Entonces luego en una balanza, o ya me dan los datos de una balanza, qué peso tiene ese trozo de madera, y yo podría perfectamente sacar la densidad de ese trozo de madera, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una esfera de una sustancia, por ejemplo, también de un metal, estoy hablando de metales porque como los metales sabemos que tienen la forma definida, entonces es más sencillo en este caso. Si yo tuviera una esfera de cobre, por ejemplo, yo tengo una esfera de cobre, ¿verdad? Y quiero sacar la densidad del cobre, pues yo podría venir y decir, bueno, yo podría agarrar el volumen de una esfera. El volumen de una esfera es 4/3 por radio al cubo, ¿verdad? Si yo tengo todas esas medidas de esas esferas, o las puedo medir, ¿verdad? El volumen de esa esfera, y al tener el volumen puedo pesar o medir la masa de esa esfera, puedo sacar la masa y puedo hacer la relación de densidad, puedo obtener la densidad de esa esfera de madera, de cobre, perdón, de cobre. Entonces, todas esas relaciones las podemos utilizar para llegar a saber las densidades tanto de sólidos como de líquidos o como de gases, ¿verdad? Y expresarlos, si es un sólido, en gramos por centímetro cúbico, si es un líquido en gramos por mililitro, y si es un gas, de gramos por litro. Algo que es bien importante y que yo quiero que ustedes lo tomen en cuenta es que sepan que 1 mililitro, y eso anótenlo por favor de una vez en su cuaderno y que no se les vaya a olvidar. Muchas veces hacer conversiones en donde necesitamos expresar los resultados en litros, mililitros, ¿verdad? Y otros son múltiplos, ¿verdad? Dime. Señor, ¿podría repetir 1 mililitro qué? 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico. Eso, escríbanlo ahí en su cuaderno, que no se les vaya a olvidar, y lo resaltan, por favor. De aquí en adelante ustedes saben que 1 mililitro es 1 centímetro cúbico. Dime. Disculpe que la interrumpa, pero ya nos pasamos del tiempo. Ya nos pasamos. Yo me aprovecho, ya saben ustedes que me tienen que avisar, porque yo me aprovecho para ganarme unos minutitos por ahí. Pero sí, perfecto. Ustedes tienen otras clases. Entonces, ya saben que el día de hoy y mañana es leer el documento que yo les voy a dejar dentro de un ratito por WhatsApp, ¿verdad? Sobre cifras significativas. Entonces, nos vemos el día jueves, ahí se recuerdan, en este mismo horario. Que tengan un buen día. Se cuidan. Buen día. Nos vemos.